En esta ocasión vamos a hacer el análisis de lo que es el primario de una bobina. Por acá tenemos la imagen. La intención original de este video sería la siguiente: hacer el análisis de este oscilograma que corresponde al primario de una bobina de ignición. La idea, que la plática va a ser un poquito larga, esta charla, va a ser porque nosotros vamos a intentar, o la idea principal es cómo nosotros podemos interactuar con los flujos de datos que te va a dar el escáner dependiendo del vehículo. ¿Ok? Entonces, lo más importante cuando nosotros iniciamos un diagnóstico por fallo de cilindro o por misfire es ver qué flujo de datos nos proporciona nuestro equipo de diagnóstico. Hay diferentes flujos de datos dependiendo obviamente el tipo de vehículo que nosotros estemos analizando. Entonces la intención del video es hacer una recopilación de ciertos diagnósticos que nosotros hicimos y obviamente explicarte el paso a paso por qué es importante muchas ocasiones utilizar un osciloscopio y, lo más importante de todo, saber interpretar un oscilograma. En este caso pues sería específicamente el tiempo de quemado de lo que es una bobina, el tiempo de quemado de una bobina, cómo lo podemos interpretar en el flujo de datos, cómo nosotros podemos obtener esa información a través de un osciloscopio. Entonces, como te decimos, va a ser una plática un poquito larga. La intención es ver los diferentes métodos de cómo nosotros corroboramos un fallo en un cilindro de X vehículo. Entonces, sin más por el momento, compañeros, vamos a comenzar con esta explicación. Esperemos si esta información que vamos a darte a continuación sea de tu agrado, y más que sea de tu agrado, que sea de tu utilidad. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá nosotros tenemos esta Lincoln o Mercury. Vamos a utilizar un equipo launch, una función muy básica de equilibrio de potencia. Entonces esta función es muy conocida por la mayoría de colegas mecánicos que tienen este software de launch. ¿Para qué nos sirve este equilibrio de potencia? Nos va a servir para identificar qué cilindro falla. Si tú te das cuenta, la parte azul o esta línea azul debería estar en horizontal. Más sin embargo, en el cilindro número 1 vemos estas pequeñas caídas. Entonces, esas pequeñas caídas repetitivas que se generan va a ser porque tenemos un fallo obviamente en ese cilindro. En este caso sería el cilindro 1. Ahora, ese es un método de cómo tú puedes identificar qué está pasando o dónde está el fallo. Una vez que ya identificas dónde está el fallo, obviamente sería ir aislando el problema y corroborar qué es lo que realmente origina ese fallo. Por ejemplo, acá escaneamos el vehículo, obviamente tenemos este fallo en diferentes módulos, pero lo que ahorita nos interesa es lo que es la computadora del motor. Vamos a hacer un lado acá esto, y si nos damos cuenta, acá nos va a dar que tenemos fallo de encendido en el cilindro 1. Entonces ya tenemos el código de avería, el P0301, que nos interesa, ya que el cliente reporta alto consumo de gasolina, pérdida de potencia y obviamente inestabilidad en el motor. Tenemos el cilindro 1 ya detectando ese fallo. Ahora, obviamente para saber si es compresión, si es bujía, si es problema de inyector, tenemos que hacer varias pruebas. Entonces este video de eso se trata, de cómo tú vas a ir aislando el problema. Por ejemplo, en esta línea de lo que es Ford, de lo que es Lincoln, te va a dar ese mentado equilibrio de potencia, el que analizamos al inicio, que prácticamente viene siendo la gráfica, ¿verdad? La gráfica que vimos, esta gráfica. Aunque en muchas ocasiones este flujo de datos no lo podemos encontrar en otros vehículos, como es el caso de Chrysler, Dodge y Jeep, no vamos a encontrar el equilibrio de potencia. Simplemente ahí, cuando tengas un fallo, obviamente te va a dar qué cilindro está fallando el escáner, y si no fuera el caso,
porque nos ha tocado de que también en Chrysler resulta de que tienes un fallo, pero el escáner no te detecta ni te da un indicio exactamente qué cilindro es el del problema. Entonces en Chrysler el flujo de datos va a ser diferente. En este caso tenemos en esta ocasión tenemos un chat. Tenemos este caso de este Charger con ese problema muy similar. Entonces lo que nosotros hicimos acá es prácticamente analizar uno que le llaman tiempo de quemado de nuestra bobina. Ahorita vamos a checar un video que es el mismo prácticamente. Ahorita vamos a reproducirlo, pero en este caso lo que es Chrysler Dodge Jeep no nos va a dar equilibrio de potencia. Este caso que vamos a analizar ahorita realmente también no nos daba qué cilindro estaba fallando. Entonces, utilizando el equipo de diagnóstico, nosotros entramos en otra, por ahí nos dice el año del vehículo. Utilizando este equipo de diagnóstico, nosotros entramos en la línea de flujo de datos y si tú te das cuenta, te maneja otro tipo de información. Te maneja en inglés que dice esta parte de coil 2 burst time, no sé si así se pronuncia, pero realmente en español lo que significa esto es tiempo de quemado de la bobina. Entonces, este carro tenía un fallo peculiar de que a veces daba unos bajones y perdía potencia. Y si te das cuenta, el tiempo de quemado de todas las bobinas son muy similares. Parecen en mucho. ¿A qué me refiero con eso? Que todas las bobinas están trabajando en un rango aceptable. Más sin embargo, el cilindro número 2 presenta este tiempo de quemado demasiado bajo. Entonces, cuando hay un tiempo de quemado demasiado bajo, señores, el problema regularmente lo tenemos ya sea en calibración de bujías, ya sea en fisura de las baquelitas o incluso la misma bobina deteriorada. Entonces, ¿cuál es la importancia de que nosotros sepamos analizar el flujo de datos? Pues es la que te estamos explicando. Por ejemplo, acá tenemos tiempo de quemado de bobina número 2, nos dice que tenemos este tiempo de quemado viene en microsegundos, entonces en milisegundos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que tenemos una bobina en malas condiciones. Ahora, supongamos que nosotros no tenemos este equipo de diagnóstico, Launch no te da equilibrio de potencia en este carro. ¿Qué es lo otro que tú podrías hacer? Ahí es la importancia de que nosotros sepamos ocupar el osciloscopio. ¿Por qué? Porque el osciloscopio, cuando nosotros testeamos una bobina, y logramos nosotros poder interpretar este oscilograma, en la letra D, que corresponde a esta parte, exclusivamente esta parte, es el tiempo de quemado. Entonces, nosotros podemos analizar el tiempo de quemado en base a un oscilograma que nosotros podemos obtener con el osciloscopio, obviamente. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, un escáner Snap-on, pero si tenemos un launch y no nos genera códigos de falla en el cilindro, simplemente lo que tenemos que hacer es monitorear cada bobina y checar este tiempo de quemado, por así decirlo, que este tiempo de quemado, no sé si me doy a entender, pero donde está esta crucecita, este tiempo de quemado, señores, que vamos a analizar en el osciloscopio, va a corresponder a la línea de datos digital de este escáner, que acá nos dice tiempo de quemado de bobina número 2. A este tiempo de quemado de acá, obviamente va a corresponder el que anteriormente mencionamos. Entonces, la solución de este carro pues fue bastante sencilla. Ahorita vamos a verlo en la imagen. Teníamos un problema en la bobina número 2. En la bobina número 2 teníamos un problema de que se le perdió el alambre que estaba acá. Se le perdió ese como resortito que se logran apreciar. Ese resorte se cayó, estaba sin ese resortito, el cliente consiguió otra bobina usada y con eso corregimos el problema. Ahorita volvimos a monitorizar nuestro flujo de datos y si te das cuenta, todos estos son muy similares, incluso el 2 ya vuelve a ser
prácticamente muy similar a las otras bobinas, el tiempo de quemado. Entonces, en resumidas cuentas, el tiempo de quemado va a estar afectado por calibración de electrodo, una bobina en malas condiciones, o con falta de componentes, podríamos generalizarlo. Y la idea de estos videos es que tú te vayas familiarizando cómo hacer un diagnóstico un poco más certero y preciso, ya que cuando nosotros iniciamos los diagnósticos, pues realmente a veces es bastante complicado eh, ir diagnosticando de una forma certera. Entonces, compañeros, esta es la intención del video, es este. Por ahí creo que tenemos otro video igual donde... ¿Y cuál es la otra importancia de esto, compañeros? Vamos a ver si aquí regresamos tantito, o ahí se ve. Pero la importancia también de este tipo de situaciones, que si tú te das cuenta, tenemos un pleno de admisión que cubre prácticamente otras 3 bujías. Entonces, si no podemos obtener flujo de datos a través del escáner, del fallo, si no podemos interpretar una gráfica con un osciloscopio o obtener información a través de un osciloscopio, pues lo único que queda es quitar bujías, quitar bobinas y verlas físicamente si están bien o están mal. Pues eso implica ya un trabajo un poquito más engorroso, implica ya desmontar este múltiple, y recordemos que regularmente los clientes lo que quieren antes de empezar a desarmar es un diagnóstico previo. Entonces esta es la importancia de lo que es el osciloscopio, de saber interpretar ese tipo de situaciones. Entonces, volviendo con el tema, ese es un caso. También si te diste cuenta o si tienes la oportunidad de regresar el video, en la Mariner también cuenta con un múltiple de admisión, que ese múltiple, para que tú cheques ¿cómo te diré? Las bujías, las bobinas, tú tienes que desmontar prácticamente el múltiple, y eso también te va a generar trabajo. Entonces, también en esta otra ocasión, en esta Edge, por ejemplo, los que ya han trabajado este tipo de vehículos saben también que las bobinas vienen abajo del múltiple. Entonces, por eso te repetimos la importancia de poder obtener la información o el flujo de información antes de que tú empieces a desarmar o hacer un diagnóstico. Entonces, volviendo con la imagen, vamos a volver a la imagen principal que se va a enfocar este video, que es prácticamente el análisis de este oscilograma que pertenece a la bobina de ignición del lado primario. Entonces, la configuración básica que vas a ocupar en tu osciloscopio va a ser esta de 20 voltios por división y en un promedio de 2 milisegundos. Con ese seteo, con esa calibración de tu osciloscopio, tú vas a poder obtener este tipo de imágenes. Esta es una imagen, obviamente, que nosotros la sacamos de internet, que está bastante clara, pero en un osciloscopio la imagen real, por así decirlo, que nos va a dar, ahorita vamos a ver, acá teníamos unas imágenes de las que te va a dar un osciloscopio cuando tú interactúas con el osciloscopio. Va a ser una similar o prácticamente igual a esta. Vamos a ver que nos dé la imagen. Aquí vamos a observar una imagen de cómo nos va a dar el osciloscopio. Por ejemplo, sería esta imagen es directamente del osciloscopio que nosotros manejamos. Si tú te das cuenta y haces una comparación, vamos a hacer un poco más pequeña la imagen, vamos un poco más. Si tú te das cuenta, todo esto viene realmente representado por esta parte. La caída de voltaje es esta, tenemos el pico máximo, tenemos también acá el tiempo de quemado y las oscilaciones de la bobina. Entonces, realmente, como te decimos, realmente eso es bastante gráfico. Lo que te da un osciloscopio es prácticamente interpretar la imagen. Aquí tenemos otra, esta también es otra
de un osciloscopio. Si tú te das cuenta, prácticamente es la misma. Es la misma con la que nosotros vamos a explicar. Acá lo que hicimos es ponerle unas letras. Esta imagen encontramos con letras en lo que es internet y se nos hizo práctica para dar la explicación de la bobina. Entonces, sin más por explicar en cuestión de comparaciones de lo que nosotros obtenemos en un osciloscopio y lo que nosotros tenemos en esta imagen, vamos a comenzar la explicación. Ok, compañeros, primeramente vamos a tener esta letra A que va a corresponder a toda esta parte. Toda esta parte va a corresponder la letra A. Y esa línea va a manejar el voltaje de batería o el voltaje que está generando nuestro alternador, porque obviamente para que se genere esta imagen en el osciloscopio necesitamos tener el vehículo en marcha. Entonces, si tenemos 20 voltios por división, acá se ve con un poquito de mala imagen la calidad, pero regularmente acá deberíamos de estar más o menos como en alrededor de 14.5, 14.6 voltios, que va a ser el voltaje fijo que va a tener esa bobina. Esta bobina va a tener este voltaje fijo siempre para que trabaje. A esto corresponde la letra A, y la letra B va a ser cuando se aterriza el pulso negativo. Obviamente el pulso negativo, compañeros, en este caso el pulso negativo, que estamos hablando exclusivamente de esta área, de acá para acá, ese pulso negativo va a ser el lapso de tiempo que el driver de la computadora en conjunto con el transistor van a hacer esa saturación de la bobina. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este tiempo de que aterriza el pulso negativo nuestra ¿cómo se dice? Nuestra computadora va a corresponder a esta parte. Más sin embargo, aquí tenemos esta imagen, esta estaba buscando. Cuando regularmente esa imagen está tomada de una bobina que no tiene transistor, es decir, una bobina que tiene prácticamente dos terminales, como es el caso del video del Charger. Esa bobina cuenta con dos terminales. Entonces, el transistor es esto, que finalmente este transistor es el que va a generar esta caída de voltaje. Entonces, este es internamente la foto de un transistor de una computadora. Me parece que es de un platina. Entonces, ese transistor se va a encargar de hacer esta parte de la B, que corresponde cuando se aterriza el pulso negativo de la computadora. Seguiríamos con la letra C. La letra C va a corresponder a lo siguiente. Una vez que ya la bobina termina o la computadora termina de saturar esta parte, va a haber el pico máximo de nuestra bobina, que obviamente una bobina en buenas condiciones va a generar un pulso de voltaje. El pulso de voltaje máximo, dependiendo del fabricante, va a ser de 200, 400 o 600 voltios. Este pico que vemos acá, obviamente si tenemos 400 voltios y el fabricante nos dice que son 450 voltios, lo damos por bien. O lo otro que se puede hacer es la comparación con otras bobinas para checar ese pico de voltaje máximo. Entonces, en este punto aquí deja de ser energizada con el pulso negativo esta bobina, se dispara el punto máximo de voltaje que se puede analizar, que sería, dependiendo del carro, de 200, 400 o 600 voltios. Una vez que hace eso, viene bajando esta cosa, y este punto de aquí es lo que nos interesa, es lo que nosotros explicamos al inicio del video. Al inicio del video nosotros explicamos de que este es el tiempo de quemado, que prácticamente va a ser el tiempo que la chispa fluye
en las bujías a través de los electrodos. Este va a ser el famoso tiempo de quemado, y este tiempo de quemado va a estar afectado o va a estar alterado por bujías en malas condiciones, calibración de bujías mal aplicadas, por así decirlo, y obviamente por una deficiencia de la misma bobina o falta del componente, como se explicó al inicio del video, que le faltaba un resorte de la bobina. Entonces, analizando es lo más importante, porque imagínate que tú tienes un fallo en un vehículo 6 cilindros con un pleno de admisión que te cubre 3 bobinas. Lo primero que tú puedes hacer es obtener este oscilograma del primario, y si tú te das cuenta que el tiempo de quemado de cierto cilindro no está correcto, aunque el escáner no te marque fallo en ese cilindro, lo primero que se tendría que hacer es checar las condiciones de la bujía. Si no, al momento de instalarla golpearon el electrodo y se cerró de más, si tuvo una mala calibración o la misma bobina tiene un problema. Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos explicando prácticamente el primario de ignición de la bobina. Espero y realmente se esté dando a entender esta pequeña explicación que nosotros estamos haciendo. Y ya para finalizar, lo que es la letra E viene siendo las oscilaciones de la bobina. Regularmente una bobina en buenas condiciones va a hacer estas pequeñas oscilaciones que vemos acá. Lo mismo puedes hacer la comparación de gráficas. Tú puedes monitorizar 3-4 bobinas y tiene que ser el patrón prácticamente iguales de esas bobinas, igual las oscilaciones cuando esta termina su trabajo. Entonces, compañeros, es esta información que nosotros les queríamos compartir. Realmente lo importante acá es el tiempo de quemado, también la saturación del mismo transistor. Por ejemplo, si tuvieras un transistor en mal estado, en malas condiciones, en automático no se vendría a cero este voltaje. Acá quedará inclinada la línea. Si tuvieras un transistor en mal estado, si tuvieras una bobina envejecida, no te va a llegar a un voltaje alto. En lugar de que te genere 200 voltios que te marque el fabricante o 600, te va a generar 100, 50, dependiendo del caso. Tenés bujías en malas condiciones, mal calibradas, te va a modificar el tiempo de quemado. La bobina, por algún motivo, no le está llegando la alimentación que va a venir de la fusiblera y que va manipulado a través del alternador. No vas a tener el voltaje de 12 voltios, 14.7 voltios, dependiendo del caso. Entonces, pues la importancia de que tú sepas analizar este tipo de oscilograma o este tipo de imagen en el osciloscopio. Para concluir, aquí tenemos otro video bastante importante también. En este caso acá también el flujo de datos del escáner no nos dice como patrón de bobina, simplemente lo que es la línea Kia se llama lo que es balanceo de cilindros o power balance. Entonces acá, para hacer esta función, nos pide que tengamos nosotros revoluciones de arriba de 0, que no estén 0 revoluciones obviamente el motor, que nuestro compresor de aire acondicionado esté apagado, switch en on prácticamente prendido el motor, y que tengamos la temperatura del motor arriba de 80 grados. Entonces esta función se ocupó precisamente en un Kia Sporttrack del año 2015. Igual en este escáner y en Launch y en otros en Autel también que manejamos, checamos que no te daba el tiempo de quemado de bobina, y no te manejaba también la gráfica como es muy común en lo que es la línea Ford. No nos daba esa gráfica. Entonces ejecutamos esta prueba y nos dimos cuenta de que también el cilindro número 3 presentaba números negativos. El cilindro número 3 presenta números negativos. Ahorita vamos a ver de que el cilindro número 3 está siempre negativo. El 1 a veces se pone negativo, pero el que falla constantemente es el cilindro 3. Tiene números siempre negativos, si tú te das cuenta. Y aquí el problema directamente fue una bobina, una bujía en malas condiciones. Simplemente acá
la parte aislante del electrodo se rompió. Vamos a ver si podemos poner pausa en un punto donde enfoquemos esa ruptura. Vamos a ver, aquí perfecto quedó. Aquí estaba fisurada la baquelita de la bujía, perdón, y esto hacía que se alterara el tiempo de quemado que analizamos en esta gráfica. Acá nosotros las bujías las instalamos y después de un mes comenzó este problema, más o menos. Entonces monitoreamos todas las bobinas y resultó que el tiempo de quemado de esa bujía número 3 estaba demasiado alterado. Entonces decidimos retirar la bobina y la bujía, y es donde nosotros nos percatamos que esa bobina pues vino defectuosa y tenía rota la baquelita. Por eso nos alteraba el tiempo de quemado en lo que es la línea de datos del osciloscopio. Entonces, compañeros, esto que acabamos de explicar, esperemos si realmente les sirva de utilidad para hacer diagnósticos en el día a día, ya que la intención de estos videos es exclusivamente proporcionar información para que el diagnóstico no sea tan complicado. No es necesario que nosotros tengamos un equipo, por ejemplo, un osciloscopio Snap-on, que es lo que nosotros regularmente ocupamos acá. Por ahí estamos preparando un video con un osciloscopio de la marca Hantek que sale bastante bien. Por ahí ya tenemos uno que le estamos haciendo pruebas. Osciloscopio Hantek. El osciloscopio Hantek, vamos a ver si nos da unas imágenes. Nosotros hemos ocupado el osciloscopio de la marca Snap-on ya desde hace rato, pero más sin embargo lo que es Hantek está manejando un osciloscopio bastante bueno. Estamos en las pruebas en el taller y nos parece una excelente herramienta. Prácticamente te viene a hacer muchas funciones de un osciloscopio de alta gama, y que yo lo considero de gama media o baja, y está dando muy buenos resultados. Por ahí vamos a subir un video donde nosotros estamos ocupando para checar sensores de árbol de levas, sincronías de tiempo, incluso también pulsos de inyección. Sí trae todas esas funciones. Es un software que se le instala a una computadora normal. Tal vez una desventaja sería que tienes que tener una computadora más esta interfaz de Hantek, más sin embargo lo que es Snap-on pues te maneja el osciloscopio integrado como en un tipo tablet, ¿no? Entonces vamos a preparar un video correspondiente a este tipo de osciloscopio para que también ustedes den su punto de vista. Y sin más por el momento, compañeros, nos despedimos. Si te interesa este tipo de información de osciloscopio, te invitamos a que les des un vistazo a los videos que tenemos en el canal, ya que ahí también tenemos, me parece, analizando el pulso de inyección, cartografías de sincronización, pero ahorita nos enfocamos exclusivamente en la bobina porque hasta donde yo recordé, pues no teníamos ningún video hablando sobre el tema exclusivo de lo que es el primario de la bobina de ignición. Y sin más por el momento nos despedimos y hasta la próxima.